Amigos de Rumbo MX, me da mucho gusto saludarles. Estamos platicando hoy con el diputado local Héctor Pizano Ramos. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista con Rumbo MX. Qué gusto primero saludarte a ti y a tu equipo y pues a este amplio grupo de seguidores que como tu servidor estamos siempre pendientes de las noticias a través de Rumbo MX. Muchas gracias. Diputado, bueno, pues el año pasado se aprobó una reforma en la cual se le daba una especie de muerte civil a funcionarios y particulares, también hay que poner el acento ahí, que cometieron actos de corrupción para una inhabilitación en varios temas. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional esta reforma. Primero me gustaría que nos hicieras obviamente un recuento de qué se trataba esta reforma que se aprobó el año pasado y qué opinas de la resolución de la Corte. Bueno, primero, para quienes hacen favor de vernos, escucharnos, esta reforma que denominamos como muerte civil, lo que busca o buscaba es sacar de la vida pública a todo aquel funcionario que hubiese faltado a su compromiso con la sociedad, si hubiese prestado algún acto de corrupción y desde luego, como lo señalaste de una manera pertinente, también al ente privado, es decir, a la empresa o persona física que hubiese colaborado o se hubiera prestado o hubiera participado en el hecho de corrupción y que no volvieran jamás a tener intervención en asuntos públicos. Es decir, de tajo cortar a aquel funcionario, a aquel particular que hubieran cometido un acto de corrupción en perjuicio de la sociedad aquí en Jalisco. A eso le llamamos muerte civil. Y bueno, ayer, desgraciadamente, la Corte emite una resolución donde, como bien señalas, considera inconstitucional la reforma que llevamos a cabo, señalando ahí que estamos violando algunos artículos, pero lo basa fundamentalmente en la desmedida sanción o castigo, la excesiva pena que señalábamos al marcar como inhabilitación perpetua, o sea, de por vida, a quien hubiese participado. Y ellos consideran que esto atenta contra otros derechos humanos que tienen que ver con el derecho al trabajo, etc. Más allá de si pudiéramos coincidir en el aspecto jurídico y en la subjetividad de lo que llaman desmedido, quiero decirte mi opinión, Edgar, que esto es un muy mal mensaje que manda nuestro máximo tribunal, porque entonces pareciera que hay que tolerar la corrupción en cierto grado. Es decir, quienes pensamos que la corrupción es un tema que hay que arrancar desde su raíz en el estado de Jalisco y mandar un mensaje de cero tolerancia y de que no se permitirá más tanto la corrupción y que gocen de impunidad, que queremos con estas reformas y otras inhibir estas conductas, como hemos aprobado también ya la no prescripción de los delitos de corrupción, pues para mí es muy lamentable, primero, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue quien interpuso la controversia, se ocupe de estos temas como si fueran prioritarios cuando hay tantos temas donde se ocupa su intervención y pareciera que está más preocupado por proteger a delincuentes y corruptos. Y por otro lado, pues la Corte en uso de sus atribuciones y con sus facultades, pues bueno, determina que en Jalisco nos excedimos en la pena para quienes nos han hecho un daño tan grave, estructural e institucional, porque hay que señalar que la corrupción no es solamente que se llevaron unos pesos, sino que la corrupción lo que ha generado en este país, en Jalisco, es que haya personas, habitantes de nuestro estado, que no tienen alimentación, no tienen vivienda, no tienen educación, salud, una infraestructura de alguna manera satisfactoria, y todo eso es consecuencia de la gran corrupción que existe en Jalisco y en este país, y con ese tipo de resoluciones, pues mandamos un mensaje de que sí se puede, pero poquito, o sí se puede, pero medianamente, como aquel alcalde de Nayarit, ¿no? Hay que robar, pero poquito, y la Corte te va a felicitar muy amablemente. Hacia allá iba con este tema, Héctor, porque pareciera que se tendría que sancionar solamente a quienes cometen grandes fraudes o a quienes roban miles de millones de pesos, ya sea a través de una obra pública o un mecanismo de gobierno o simplemente pues manejando el dinero público a discreción.
y no a quienes cometen actos de corrupción, que por muy pequeños que parezcan, pues es un tema que está inmiscuido en la vida pública de México. Sí, mira, desde luego que en principio creo que lo que desde el Congreso del Estado hemos tratado de sacar adelante es una agenda anticorrupción efectiva, dotando de órganos internos de control a los municipios, a los entes, a las OPDs, para que puedan revisar, supervisar, vigilar de forma permanente que no se den actos irregulares que pueden ser el motivo de algún acto de corrupción. A su vez, insisto, con estas dos reformas importantes, cerrábamos dos puertas de la llamada actividad que está alrededor de la corrupción. Y bueno, si de por sí no se castiga ni esos grandes desfalcadores de la nación que tú señalaste hace un momento, que conocemos los grandes fraudes y de actos de corrupción, no se castigan, imagínate el mensaje que mandamos cuando la Corte está muy preocupada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de aparte protegerles las espaldas para que este tipo de reformas no pasen, más allá de que las vayan y las peleen ante algún tribunal. Sencillamente decimos, si por algo llegamos a sancionar a alguien, no lo vamos a poder sacar de la vida pública, porque a lo mejor el año que entra es bueno que lo vuelvan a contratar para que vuelva a hacer lo mismo, porque para la Corte es mucho más importante que mandar, a lo mejor nuestra luz, mandar un mensaje asertivo de que queremos erradicar la corrupción. Y por otro lado, insisto, podemos revisar la resolución a fondo ahora que llegue para ver si podemos de alguna manera salvar algo de esta reforma y insistir en penas importantes y ejemplares en Jalisco para quienes cometen de corrupción. Y por otro lado, pues también tendremos que dar la batalla en la legislación federal, en nuestra Constitución, para que la Corte no tenga este tipo de resoluciones, porque, insisto, creo que no es un buen mensaje. Creo que en este momento los mexicanos lo que quisiéramos fincar es un mecanismo de confianza para que quienes quieren estar en el servicio público le cumplan a la sociedad y quienes quieren hacer negocios con el gobierno válido, legítimo y sobre todo deseable, pues lo hagan de una forma lícita, de una forma honrada y que ojalá muchos empresarios como los hay en el país, en el Estado, hagan grandes negocios que les permitan dar empleo e inversión a nuestro Estado y a nuestro país, pero que los que actúan de una forma deshonesta sean castigados. Claro. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que la Corte ha emitido esta resolución? ¿Se puede hacer algo en el Congreso? Sí, precisamente revisaremos, ahora que tengan el engrose y que tengamos la resolución, leerla con sus puntos y sus comas para ver el margen de maniobra que nos dejan, porque nos queda claro que lo que señala es la pena desmedida que llega a violentar o privar a un ser humano de la posibilidad de un trabajo, etcétera, etcétera, la desproporcionalidad de la pena que ellos le llaman. Y pues seguiremos en la lucha, Edgar, de concientizar que la corrupción es, sin duda, si no el primero, el segundo tema de preocupación de los ciudadanos cuando ves cualquier encuesta, que sumado al tema de la impunidad y la falta de aplicación efectiva de nuestras leyes y de los tribunales en su actuar para castigar a delincuentes, pues es lo que genera falta de confianza en el Estado, zozobra y desesperanza. Y insisto, los delitos de corrupción son los que generan el más grave daño a nuestra sociedad, a las instituciones, y es por lo que México, desgraciadamente, si tú ves los parámetros internacionales, sigue siendo señalado como un país donde pareciera que en el ADN de los habitantes de este país se encuentra la corrupción y permitir la impunidad. Bueno, el mismo expresidente Enrique Peña Nieto decía que era un tema cultural. Queremos erradicar esa forma de pensar, Edgar, yo creo que tú y muchos de los que hoy nos escuchan y los que nos pueden ver podrán coincidir que hay que tomar medidas radicales para un tema que ha sobrepasado lo imaginable de cómo desde el espacio más modesto se practica la corrupción como una cotidianidad. Hemos normalizado la conducta de que tienes que acompañar de pesos para obtener lo que como ciudadano tienes derecho. No solamente pagas impuestos
para que te sirvan con un servicio, te atiendan, sino aparte hay que acompañar de dinero para que se pueda hacer las cosas y que estamos acostumbrados, insisto, en México a no respetar hasta las normas de tránsito, pero cuando cruzamos la frontera nos volvemos ciudadanos ejemplares que respetamos los pasos peatonales, los semáforos y todas las indicaciones de una autoridad, pero en nuestro país no somos capaces de conducirnos con atención, honestidad y sobre todo de una manera correcta con los semejantes. Sin duda. Ahora, independientemente de los cambios que se puedan generar después de esta resolución de la Corte, el tema es cómo aplicar una ley así, porque en muchas ocasiones, desde el propio gobierno, desde las propias instituciones o de los propios funcionarios, pues hay una especie de cohecho con los particulares, ¿no? Como para que puedan participar en ciertas licitaciones o en ciertas obras o comprarles ciertos servicios como proveedores, pues tienen que mocharse con una parte para el funcionario que va a decidir hacer esa compra. Y muchas veces en ese trato de palabra, pues es muy difícil comprobarlo. ¿Cómo se puede realmente aplicar o hay que hacer un llamado a que se denuncien este tipo de actos? ¿Cómo se puede llegar ahí? Desde luego, lo primero es no ser parte. Lo primero es entender que las normas que rigen nuestra vida en el municipio, en el estado, en el país, nos generan la posibilidad de una sana convivencia y el respeto a la autoridad y a nosotros mismos. Y por otro lado, desde luego que requerimos fomentar más el tema de la denuncia, pero la denuncia va acompañada de la seguridad y la certeza de que ante quien acudes cumplirá con su deber y que llegarás a buen puerto con la sanción a quien en su momento incurrió en una falta. El tema de la muerte civil pretendía eso, que si de por sí es difícil este proceso para llegar a castigar a una persona que cometió un acto de corrupción, cuando se compruebe el acto de corrupción, de por sí difícil, bueno, ya sacarlo de la vida pública y no permitirle que una vez más pueda estar en una opción de volver a infringir la norma, ¿estás de acuerdo? Y que no le dé la posibilidad de estar cerca otra vez, de utilizar su espacio, su puesto para beneficiar a tal o cual persona de una forma indebida o para hacerse de un recurso, de un dinero de una manera indebida. Muy bien. Héctor, bueno, pues algo más que quieras agregar sobre este tema pues de la resolución de la Corte. No sé si había atrás de la comisión o tú consideras que atrás de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había una especie de presión de ciertos grupos para que fuera a través de la comisión que se presentara esta controversia. No quisiera pensar eso porque la verdad sería de suma gravedad, aunque no puedes descartarlo jamás. Pero insisto, creo que hay temas que deberían de llamar más la atención y la actividad de nuestras comisiones, tanto estatales y nacionales de derechos humanos, que pareciera, o lo que piensan la mayoría de los ciudadanos, que siempre su intervención es para proteger a delincuentes y más que a las víctimas. Y hoy la víctima de la corrupción pues, es la sociedad. Digo, vamos a revisar la resolución de la Corte. Yo como abogado pues, siempre he mantenido un gran respeto por la Corte. Creo que no se entiende el mensaje que el Congreso de Jalisco pretendía mandar para buscar hacer una cruzada eficiente contra la corrupción e impunidad. Y bueno, hoy no contamos con el respaldo del máximo tribunal. Buscaremos rehacer esta reforma en lo posible y también buscaremos sensibilizar a nuestro Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, de la importancia de hacer ciertas modificaciones y cambios para que la agenda anticorrupción deje de ser un discurso de estar constituyendo comités, fiscalías y todo eso que es totalmente absurdo, innecesario e ineficiente, y hagamos y apliquemos normas que realmente manden un mensaje certero a la sociedad y de sanción y de intolerancia a quienes viven con la corrupción como una forma de vida y que ya no debemos de tolerar. Muy bien. Héctor, me gustaría también antes de despedirnos preguntarte, hace unos días el gobernador Enrique Alfaro acudió
al Congreso local para emitir un mensaje con motivo de su segundo informe, para presentar incluso su segundo informe ante el Congreso, retomando incluso desde el año pasado pues esta práctica que se había perdido en los últimos gobiernos, ¿no? De que el gobernador acudiera al Congreso a presentar su informe y a enfrentarse incluso a la crítica de los opositores, ¿por qué no decirlo así? También, aunque bueno, él también respondiendo a la hora que le tocó el turno, señalando a otros diputados, pero es un ejercicio interesante, muy republicano. ¿Y qué opinión te merece tanto esa parte del acto del informe como los 2 primeros años del gobernador Enrique Alfaro a cargo de Jalisco? Primero que nada, yo celebro que después de muchos años, sexenios, el gobernador haya retomado el efectivo ejercicio de rendición de cuentas ante la tribuna que representa a los habitantes del Estado de Jalisco, que es el Congreso, para rendir el informe con esa transparencia y claridad que es presentarse, plantearlo de cara a los legisladores y legisladoras que representan a la sociedad en presencia de los 3 poderes que concurrieron en este recinto. Pero lo más importante es que con una responsabilidad, atención y con un ejercicio republicano, vino a escuchar el posicionamiento de cada una de las fracciones de los grupos parlamentarios sobre el desempeño que cada uno de ellos consideró que ha tenido el gobernador en estos primeros 2 años. Los escuchó, tomó nota y le respondió puntualmente a los señalamientos, tanto algunas descalificaciones como algunos reclamos, y en un ejercicio, como lo hemos señalado, totalmente democrático, de apertura, rendición de cuentas, de un gobierno abierto. Creo que Jalisco da la muestra de cómo se pueden retomar las buenas prácticas de un gobierno transparente y que entiende su compromiso con la sociedad. 2, creo que los resultados en 2 años difíciles han sido favorables, porque recordarás que tanto en el 2019 como en el 2020 hemos contado con menos recursos de los que esperábamos. Jalisco ha tenido recortes importantes, no ha tenido apoyo para el saneamiento de las cuencas, que es una agenda importante del medio ambiente en Jalisco. Hemos, desde el Congreso, apoyado al gobernador con el presupuesto y con algunos créditos para poder tener infraestructura que Jalisco requiere para el desarrollo económico, para la protección al empleo y sobre todo para abatir la desigualdad que existe en esta entidad. Se ha venido trabajando como nunca en las zonas más olvidadas de la entidad. Se ha recobrado toda la infraestructura de salud, que por eso Jalisco ha podido hacer frente a esta pandemia de una manera hasta el momento eficiente. Se ha apoyado a la planta productiva, se han buscado recuperar los empleos y lo más importante, se ha tratado de que el desarrollo regional, es decir, el apoyo a los 125 municipios sea sin ver colores, sin ver partidos, sino viendo por la sociedad, y creo que por eso Jalisco va con paso firme ante esta adversidad caminando, y esperemos que en el 2021, no obstante este revés que nos han dado con la desaparición de los fideicomisos, de los fondos y de cerca de 9.200 millones que le deberían de tocar a Jalisco y no llegarán, pues saldremos adelante, te lo aseguro, Edgar, porque en Jalisco lo que sí se ha logrado es que todos los sectores estén en una sola mesa, participando, opinando y sobre todo determinando qué es lo que se debe hacer en la entidad. Se va a instalar ya una mesa de trabajo para revisar el tema del pacto fiscal. Leía hoy un trascendido donde decía, bueno, ya va en serio este tema, ¿no? Y a mí me parece que desde que el gobernador lo puso en la mesa, pues siempre iba en serio, ¿no? Primero hicimos un llamado desde el Congreso y el propio Ejecutivo para que se convocara una Convención Nacional Hacendaria que hace más de 14 años no se convoca, para revisar cuáles eran los criterios, las fórmulas para efecto de el reparto, la distribución de los recursos que todos los mexicanos generamos, entendiendo siempre la necesidad de la solidaridad con los demás estados que menos generan y menos tienen, y que tienen circunstancias difíciles para el desarrollo, pero también buscando apuntalar el desarrollo de las entidades que más colaboramos con la renta nacional, donde se generan el Producto Interno Bruto más alto. Y bueno, esta Convención Nacional, no obstante que se planteó en la CONAGUA y su llamado, fue totalmente ignorada por el Ejecutivo y por las entidades que deberían de haber
hecho eco al llamado. Después, esta llamada Alianza Federalista entonces plantea que ante la cerrazón, primero, de manejar los recursos de una forma transparente y conforme a un acuerdo, como son las partes, porque recuerdas que es un convenio donde somos iguales las partes, no se atiende, no se busca de ninguna manera atender la convención para discutirlo, y bueno, por eso ahora se ha planteado la necesidad de revisar si permaneces o no en este convenio o te sales del llamado pacto fiscal. Muy bien. Diputado, pues te agradezco mucho tu tiempo para Rumbo MX. ¿Algo más que quieras agregar, comentar? Agradecerte el espacio. Ojalá que quienes nos ven, nos escuchan, podamos levantar la voz de que el tema de la cruzada y la lucha contra la corrupción y la impunidad es un tema de la mayor importancia y relevancia, y que no vamos a cumplir nuestros objetivos. No va a haber dinero que ajuste para salir adelante en el desarrollo regional, estatal y nacional si no tapamos esos grandes hoyos que han hecho en nuestro país quienes viven de la corrupción. Muy bien. Te agradezco mucho, diputado. Te mando un abrazo. Gracias.